documentos y también documentos de la empresa de seguridad privada donde estaban laborando como asignados a la protección de su propia víctima. Y en otras noticias, Guatemala encabeza la lista de naciones centroamericanas con mayor cantidad de infantes capturados por ingresar de manera ilegal a Estados Unidos, con un total de 1.495 menores de edad detenidos. Le sigue El Salvador con 1.115 niños capturados, Honduras con 506. La Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala afirma que ese problema se mantiene debido a que el Estado no ha sido capaz de atender las necesidades por las cuales la niña busca llegar a Estados Unidos. Los principales motivos siguen siendo la reunificación familiar, el acoso de las pandillas, falta de oportunidades. Y pese a las advertencias de deportación, los menores siguen en su intento por llegar a tierras estadounidenses. Además, Cancillería ha recalcado el llamado a no dejarse engañar con ofrecimientos de solución al estatus migratorio al llegar a tierras norteamericanas, ya que esto es falso y solo pretenden engañar a los migrantes. Vamos a seguir con los departamentos. Por supuesto, seguimos recorriendo nuestro país con Lorraine. Continuamos con más información departamental y ponemos en pantalla la portada de El Quetzalteco para ver qué nos tiene preparado. Capturan a hermano de baleado. Enfrentamiento sería por un cobro de 60,000 quetzales donde se pretendía llegar a Estados Unidos. El arrestado es Miguel Fuentes López, supuesto asesino de los coyotes en Concepción, Chiquirichapa. También hay mayor vigilancia por asaltos, policía refuerza seguridad en carretera de Shela a la costa y una masacre en una escuela. Talibanes pakistaníes le quitan la vida a 141 personas, entre ellas 132 escolares. Esa y más información la puede encontrar en El Quetzalteco. Y en San Marcos, la Procuraduría de los Derechos Humanos pretendía socializar con 25 alcaldes los derechos de las personas de la tercera edad. Sin embargo, este tema no fue de interés para ninguno porque nadie asistió a la convocatoria, lo que dejan entrever el poco deseo de conocer los derechos de los adultos mayores. Veamos. Vacías quedaron las sillas que estaban destinadas para 25 alcaldes de San Marcos, quienes conocerían de los derechos de las personas de la tercera edad. Con eso se evidencia de que ellos como que no están interesados en los adultos mayores, cuando es una población que ha estado olvidada por mucho tiempo y ha estado marginada. Y yo creo que Auxiliatura de los Derechos Humanos quiere fortalecer a la población de la tercera edad o adultos mayores. La capacitación, que solo se realizó con los representantes de Gobernación Departamental, Municipalidad de Tacaná y Esquipulas Palo Gordo, pretendía que los alcaldes aplicaran la exoneración de pagos de arbitrios y tasas municipales. En el caso de las municipalidades, la ley establece que el boleto de ornato, la sobrevivencia y partidas de nacimiento en el RENAP, estos pagos deben ser exonerados, que hasta el día de hoy en algunas municipalidades no se ha dado. Entonces esta es la intención, ¿verdad?, de sensibilizar a los señores alcaldes y su personal. Los 23 alcaldes que ni representante enviaron no dieron razón por la inasistencia. Ahora se reprogramará la capacitación para los primeros meses del 2015, a excepción de Tecumumán, Pacapita, Nuevo Progreso, La Blanca y Ocó San Marcos, porque estas son jurisdicción de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Coatepeque, Quetzaltenango. 6:55, continuamos con más información departamental más adelante en Viva la Mañana. Bueno, y con información a esta hora, Otto Ángel, buenos días. En las calles, como siempre. Vamos a ver qué está sucediendo en nuestra ciudad capital y en toda Guatemala a través de este informe. Adelante, Otto, te escuchamos con mucha atención. Bienvenido a Viva la Mañana. Buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Mi espalda del Palacio Nacional de la Cultura, sede de la Presidencia de la República. Hoy, por cierto, el presidente Pérez Molina viaja a Belice, donde se reunirá con el resto de mandatarios de Centroamérica en una cumbre más del Sistema de Integración Centroamericana. El presidente recibirá la presidencia, valga la redundancia, pro tempore del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, bajo el reto de dialogar con mayor profundidad con el resto de países de la región sobre la integración aduanera, a un mecanismo para que tengamos una frontera común y así evitar temas como el contrabando. Además, el jefe de gobierno va a tener encuentros directos
con el presidente, mejor dicho, con el primer ministro beliceño, debido a los diálogos que aún se mantienen sobre el diferendo territorial y sobre la suspensión que estaba planificada o que se realizó a la consulta popular para resolver si el diferendo entre ambos países va a una corte internacional. El caso es que se espera que el mandatario pueda tener un panorama un tanto más claro sobre estos temas de la agenda bilateral y regional con los países de la región. Este es mi reporte aquí desde el Palacio Nacional de la Cultura. Regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias por la información ahora, y después de este tema nos vamos a ir a las calles con Mario Morales. Vamos a ver qué es lo que nos comenta. Él está transitando por lugares importantes. Adelante con la información, buenos días. Byron, recorriendo las calles. Buenos días amigos, bienvenidos a la unidad móvil de Viva la Mañana. Es un gusto saludarlos desde temprano, ya listos para compartir con todos ustedes información importante de cómo amanecen las calles de nuestra ciudad en esta jornada de miércoles, donde ya estamos desde temprano compartiendo con ustedes toda esta información. El lugar donde hoy estamos circulando es Periférico Sur, el carril que nos lleva de la zona 1 hacia la Universidad San Carlos de Guatemala, y como podemos observar ya hay movimiento vehicular desde temprano en ambos carriles, tanto Periférico Norte como Periférico Sur. Son todas esas personas quienes desde temprano ya están circulando por el sector para movilizarse a diferentes puntos adentro y afuera de la ciudad, a trabajar, muchos de ellos también a realizar el respectivo mandadito de esta jornada de miércoles. Como podemos observar en ambos carriles del anillo periférico, usted puede circular sin ningún inconveniente, puede hacerlo a través de los 11 kilómetros que comprende este tramo vehicular, donde le recordamos los puntos donde de pronto usted puede encontrar mayor congestionamiento. Es el sector de Periférico del Naranjo, también Periférico Roosevelt, Periférico San Juan y Periférico Aguilar Batres, de pronto los puntos donde usted puede encontrar mayor concentración vehicular. Recuerde que con el pasar de los minutos la carga vehicular se pone cada vez más intensa, así que por favor a tomar en consideración toda esta información para que usted no tenga ningún problema a la hora de salir de su casa con eso de toparse con el tránsito pesado de esta jornada de miércoles. Seguimos nosotros recorriendo las calles de la ciudad. Recuerde, Periférico, usted puede circular en ambas rutas, tanto Periférico Sur como Periférico Norte, sin ningún inconveniente por el momento. Esa es información que le transmitimos desde este punto de la ciudad a través de las imágenes y la información de la unidad móvil de Viva la Mañana. Más adelante nos volvemos a enlazar y seguimos compartiendo con todos ustedes información importante de cómo amanecen las calles de nuestra ciudad. Muy buenos días. Muchas gracias por la información, 6:59 minutos, y damos vuelta a página para seguir con otras noticias, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que hablar de lo que está sucediendo en el mundo. Adelante. Bueno, información de la economía en Rusia. Saben que el rublo ha caído fuertemente y esto podría empezar a afectar también al resto de naciones. Pero en Rusia hay preocupación por parte de consumidores ante quizá el alza que puedan tener ya ciertos productos, las compras antes de que el rublo sea papel mojado, nos dice el mundo.es esta mañana en el cuento El Enterrador de Alexander Pushkin. El protagonista dice atormentado por los fantasmas del pasado tras una borrachera con sus vecinos alemanes. Podría decirse que algo parecido le ocurre estos meses a los ciudadanos rusos, quienes ya compararon su crisis actual con el hundimiento de su economía en los 90. Este viejo fantasma se llama hiperinflación. Ahorrar, dicen, para que el dinero no valga mañana nada. Imagine, por ejemplo, haber pensado toda la vida en tener un colchón para su futuro y acabar mal viviendo en su retiro. La pensión media de jubilación es de 11.600 rublos al mes en Rusia. Esto obviamente está bajando, dice, llegaría a ser quizá unos 257 euros y quedarían apenas 116 euros con la baja que ha tenido el rublo en recientes semanas. Es lo que está ocurriendo en ese país. El desplome de la moneda rusa ha empujado a que muchos rusos se lancen a comprar antes de que las tiendas revisen al alza sus precios. Aunque Rusia es un país con inmensos recursos, lo que le ayuda, dice, a sobrevivir temporalmente a una devaluación tan brutal al mantener precios de bienes básicos como gas o petróleo. Los productos importados son cada vez más caros y con el veto a algunos sectores incluso más escasos. De hecho, el dominó
Se desmorona, dice, cuando la pérdida de poder adquisitivo se extiende a otros sectores como la vivienda o los alimentos, donde las revisiones de precios son cada vez más habituales. Vladimir Putin entonces se enfrenta a una seria crisis en su país, una crisis financiera ante la caída del rublo. Esta semana cae ya casi que un 17% frente al dólar, y esto está provocando también que inversionistas, que empresas extranjeras ya retiren sus negocios de Rusia. Tenemos entendido que la empresa Apple, de hecho, ha cerrado sus tiendas de hardware en ese país porque dicen tendrán que revisar sus precios. Esto entonces afectando a ciudadanos y también algo que podría afectar al resto del mundo. Estaremos muy pendientes de esto, pero también pendientes de otros hechos alrededor del mundo. Nos vamos con Alejandro. Bravia 4K con Motion Flow. En Estados Unidos, tras las investigaciones y búsqueda del sospechoso que habría asesinado a 6 personas cerca de Pensilvania, el aparente responsable fue hallado muerto en un bosque. Se trata de un ex-marine quien en apariencia peleaba por la custodia de sus 2 hijas. Veamos. Un gran operativo policial llegó a su fin en Estados Unidos. Este ex marín sospechoso de haber asesinado a su ex esposa y a 5 miembros de su ex familia política fue hallado muerto en Pensilvania. El cuerpo de Bradley William Stone, de 35 años, se encontró en un bosque cerca de su casa, según las autoridades. Se lo veía como una persona normal a la que le dices hola al pasar amigablemente, tú sabes, pero no hubiera esperado nada como esto. Aunque las autoridades aún no han dado explicaciones sobre los motivos del ataque, aparentemente Stone se encontraba en una batalla legal por la custodia de 2 hijas, cuya madre es una de las víctimas. En España, un colombiano del que se sospecha dirige una red de sicarios en Europa y coordina grandes cargamentos de cocaína hacia el continente europeo fue detenido por la policía. El acusado era buscado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos por haber trasegado al menos 1 tonelada de cocaína a ese país entre 2010 y 2013. Según la policía, Víctor Alfonso Mosquera Pérez, presunto líder de los traficantes Los Urabeños, también es sospechoso de ser un asesino a sueldo para el clan de Usuga, un grupo considerado por las autoridades mexicanas y estadounidenses de ser una organización paramilitar que lleva a cabo distintas formas de delito como secuestros, asesinatos y extorsiones. Mosquera Pérez fue detenido por presentar documentación mexicana falsa. Y como nos decía María René, en Rusia la moneda continúa su caída libre en la bolsa de valores y pese a que se buscan mecanismos para evitar los daños, la caída del rublo pone bajo presión al presidente Vladimir Putin. Vemos este informe de la agencia francesa de prensa a continuación. El rublo ruso se derrumba. Pese a la radical subida de intereses del Banco Central del país, la moneda rusa ha sufrido una pérdida de más de 20%. Este martes llegó a sus mínimos históricos frente al dólar. Esta situación pone bajo presión al presidente Vladimir Putin, impotente ante esta dramática crisis. Las duras sanciones económicas occidentales y el derrumbe de los precios del petróleo son 2 de las principales causas de la grave crisis financiera y económica del país. Para la población, las consecuencias ya son concretas. La subida de los precios se acerca al 10% anual y puede dispararse aún más. La situación en el país es completamente inestable. Es verdaderamente aterrador. No sabemos qué va a pasar. Me temo que vamos a volver a una situación como la de los 90. Eso realmente me asusta. Economistas temen que la medida concreta del Banco Central ruso haga que la moneda siga cayendo en 2015. Se espera que el próximo jueves, durante su rueda de prensa de fin de año, Putin se pronuncie al respecto. Noticias del mundo aquí en Viva la Mañana, son las 7:05 ahora. Bravia 4K con Motion Flow. Vamos ahora inmediatamente a la actividad deportiva después de conocer el panorama internacional. Seguimos hablando ahora del deporte de Guatemala. Y en nuestro segundo bloque de información deportiva, pues tenemos que hablar de, el quinteto de la alcaldía de Managua que se proclamó campeón en el torneo centroamericano a nivel de clubes en baloncesto. Este tuvo lugar en Petén, así que vea la previa.